Bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Mariela Quiñones, soy la curadora del Museo de Arte Dr. Diego López Martínez, aquí en el recinto de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Estamos hoy convocados para escuchar la conferencia de la doctora Isabel Godró, titulada Más allá del dolor y la tortura, cómo representar a las personas esclavizadas de forma digna en los libros de textos escolares. Esta conferencia está situada dentro del marco de la exposición que estamos presentando en el museo, titulada Cultura, Saberes y Realidades, Afropuertorriqueñidad en el cartel de Puerto Rico. La imagen que está representada, ¿verdad?, en la promoción que vemos en pantalla es uno de esos carteles que forman parte de la exposición. Son 95 carteles en total, acompañados por objetos de índole cultural que forman parte de esta exposición, que cubre un periodo de cerca de 70 años de producción de carteles en Puerto Rico, agrupados bajo la temática de la afropuertorriqueñidad. Como parte de este ciclo, ¿verdad? Este ciclo ha sido auspiciado en parte por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment for the Humanities. Esta es la 9ª conferencia de este semestre, que da una el 28 de octubre. Y antes de comenzar, deseo presentarles brevemente a la doctora Isabel Godró. Ella es egresada de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde obtuvo un bachillerato en sociología. Posee un doctorado en antropología cultural de la Universidad de California en Santa Cruz. Ha enseñado en la Universidad de Texas en Austin, en la Universidad de Iowa, en Brandeis University en Massachusetts y en la Universidad de Puerto Rico. Desde el 2003 trabaja en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico, aquí en nuestro recinto de Calley, desde donde dirige varios programas y proyectos de investigación que giran en torno al tema de la identidad racial y el racismo en el Caribe, con énfasis en Puerto Rico. Ha publicado más de 30 artículos sobre el tema del racismo e identidad racial en Puerto Rico y es autora de 2 libros, Arrancando mitos de raíz, Guía para la enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico en el 2013, y Scripts of Blackness, Race, Cultural Nationalism and U.S. Colonialism in Puerto Rico, publicado por University of Illinois Press en el 2015. Este último premiado por la Asociación de Estudios Puertorriqueños en el 2016. Recientemente fue seleccionada para formar parte del Caribbean Oxford Initiative Visiting Fellowship de la Universidad de Oxford en Reino Unido en el 2026. Así que felicidades a Lisa, y gracias por acompañarnos aquí esta mañana. Se me olvidó mencionar que el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias ha sido un gran colaborador, ¿verdad?, de este ciclo de conferencias, de esta exposición, y reconozco la presencia de los investigadores Marilu Franco y el profesor Edward Montes. Así que de las compañeras que han sido estrellas en esta coordinación. Así que gracias. Les dejo la palabra. Gracias, María. Gracias. Bueno, un placer estar aquí en mi ponencia. La tengo que leer porque no me puedo acordar de todo, pero espero que, ¿verdad?, pueda ser llevadero. Bueno, entre 1868 y 1873, es decir, 5 años antes de la fecha en que se dice se abolió la esclavitud en Puerto Rico, Cecilio, Eugenia, Segundo Medina, José Cirillo, Esteban San José y más de una decena de otras personas esclavizadas presentaron 29 querellas formales ante las Cortes del pueblo de Manatí para denunciar maltratos excesivos por parte del mayoral y su empleador, José Ramón Fernández, el esclavista y dueño de la hacienda azucarera La Esperanza.
La historiadora Astrid Cubano nos explica que las personas esclavizadas estaban muy conscientes de las tensiones políticas entre sectores conservadores que se negaban a abolir la esclavitud y sectores liberales que estaban impulsando el trabajo asalariado. Con la presentación de estas querellas de trato cruel, algunas de las cuales trascendían, inclusive transgredían las mismas normas de conducta del sistema esclavista. Personas esclavizadas contribuyeron tanto en Manatí como en otros municipios a sostener con evidencia los reclamos que hacían los criollos letrados abolicionistas, ¿verdad? Que son los que normalmente se ven en los libros de texto como los que impulsaron la abolición. Estos y otros actos más formales de resistencia como la fuga, el cimarronaje, que es escaparse hacia la montaña, ¿verdad? La quema de plantaciones, las rebeliones organizadas, no solo robustecieron el debate a favor de la abolición en Puerto Rico y en otras partes del Caribe, sino que también mermaron los recursos de los que defendían lo que ya era insostenible. Entonces quiero agradecer la iniciativa del maestro y compositor Juan Riestra, quien produjo este mapa de las rebeliones que recoge Guillermo Baral, el historiador Guillermo Baral, en su libro Esclavos Rebeldes. Como ven, no fueron pocas las rebeliones, ¿verdad? Una vez se pronuncia la llamada abolición, en el 1873, la reglamentación aprobada en Puerto Rico, escuchen esto, le provee a los esclavistas una jugosa compensación, una indemnización para compensarles por la pérdida de mano de obra esclavizada, a la vez que obliga a las personas esclavizadas, que ahora eran libertas, a seguir trabajando con el dueño de la hacienda o con otro hacendado esclavista por un periodo de 3 años. En esa coyuntura, Cecilio, Eugenia, Segundo, José, Esteban y la gran mayoría de las otras personas que trabajaban para el esclavista José Ramón Fernández optaron por contratarse con otro hacendado, dejando al señor Fernández solo. Y poco tiempo después de ese abandono organizado, porque fue organizado, su empresa azucarera quebró. Si sobre estas y otras gestas de resistencia de personas esclavizadas se dice poco, su representación visual en los archivos de las pinturas, en monumentos, en los libros de historia y claro, en los libros de textos escolares prácticamente es inexistente. Los invito a que ahora mismo en sus celulares, si quieren, hagan una búsqueda utilizando, ¿verdad?, en cualquier navegador bajo el título de Resistencia esclava a la esclavitud, Resistencia esclava a la esclavitud o Vida de los esclavizados. A ver qué imágenes les salen ahí. Estoy casi segura que la mayoría van a ser en blanco y negro para empezar. Vida de los esclavizados o Resistencia esclava a la esclavitud. La ausencia de este archivo visual afrodigno, que no es solamente un problema de Puerto Rico, podría explicarse de varias maneras. Esto es una manera de explicarlo. Por bastante tiempo, sobre todo durante los años 40, 50 y 60, intelectuales latinoamericanos, incluyendo varios del patio, argumentaron que la esclavitud en las colonias españolas fue más leve, menos importante y más benévola que la esclavitud de las colonias inglesas o francesas, y que eso dio paso, según ellos, a que se gestaran relaciones raciales más tolerantes y más predispuestas a la mezcla interracial, lo que dio paso al blanqueamiento. Y le doy las gracias a Rafael Capó, que creo que llegó por ahí por este slide. Luis Díaz Soler, ¿verdad? Que es el que aparece aquí, es conocido como uno de los más importantes historiadores de la esclavitud en Puerto Rico. Y él argumentaba, ¿verdad?, que en Puerto Rico la esclavitud estaba de la mano, ¿verdad?, con la libertad, y que eso, pues, iba a ayudar a que la negritud ¿verdad?, a que la negritud desapareciera eventualmente. Era un planteamiento también hacia el blanqueamiento, ¿verdad? Este marco interpretativo, claro, provee poco espacio para el desarrollo de una visualidad alterna en torno a la gestión proactiva de personas esclavizadas en búsqueda de una vida digna.
En los años 70 y 80, y luego después, ¿verdad? Varios historiadores del patio desafiaron con éxito esas interpretaciones de esclavitud benévola, documentando varias formas de resistencia y agencia negra. No solo escribieron sobre desafíos frontales al sistema como las rebeliones o la quema de plantaciones, pero también el uso del sistema legal para comprar la libertad, por ejemplo. Eso era algo que, ¿verdad?, personas esclavizadas hacían aquí, compraban su libertad. Para casarse por la iglesia, porque de esa manera trataban de mitigar el riesgo de que su compañero o su compañera fuese vendido, ¿verdad?, o que sus hijos fuesen vendidos. Y eso es algo que el historiador Fernando Picó recoge muy bien en su libro Callellanos, el matrimonio por la iglesia de personas esclavizadas. Bueno, entonces sabemos, ¿verdad?, que la administración de Trump ha estado impulsando que en las escuelas se enseñen sobre los supuestos beneficios que tuvo la esclavitud para los afroamericanos, ¿verdad? O sea que ellos están ahora en una onda de esclavitud benévola también. Ahora mismo en los libros que nosotros estudiamos, ahora recientemente, no encontramos, sí hay un poco, ¿verdad?, pero no encontramos esa vertiente que Trump está impulsando, ¿verdad? Eso no ha pasado gracias, gracias a que Trump no está tan cerca de nosotros en ese sentido. Sin embargo, lo que sí encontramos es una abundancia de representaciones degradantes de victimización y tortura. O sea, que no estamos en el extremo de la esclavitud benévola, pero estamos en este otro extremo ahora. El análisis más granulado que les quiero compartir hoy sobre cómo esto ocurre es parte de un proyecto de investigación más amplio titulado Visualizando la Afrodignidad, que realizo en colaboración con mi colega Marilu Franco Ortiz, que está aquí con nosotros. Y nosotras elegimos analizar los libros de texto de cuarto grado, porque en cuarto grado, no sé si aquí hay algunos de ustedes que sean de pedagogía. ¿Alguien que sea de pedagogía? En cuarto grado es que los estudiantes formalmente aprenden sobre la historia de la colonización y de la esclavitud, de los taínos, etc. Y además es importante también, son importantes los libros de texto en este grado porque los maestros de escuela elemental no necesariamente son especialistas en historia. Los maestros de escuela elemental en cuarto grado tienen que dar todas las materias. Eso quiere decir que van a depender mucho del libro de texto para poder hacer sus clases y desarrollar sus clases. Así que estos libros de texto son bien importantes. También en nuestro análisis le prestamos atención a las imágenes, ¿verdad?, porque las imágenes comunican muchísimo, sobre todo en esas edades. Como algunos de ustedes saben, el Departamento de Educación no produce sus propios textos escolares, sino que se los compra, ¿verdad?, a editoriales privadas que pues compiten para recibir unos contratos bastante jugosos, ¿verdad?, del Departamento de Educación para estos textos. Y estos textos fueron los que entraron en la última compra que hizo el Departamento de Educación para estudios sociales en cuarto grado. En nuestro análisis de estos textos, hemos identificado varias narrativas escritas y visuales que privilegian un punto de vista eurocéntrico y hablan desde la voz del colonizador. Y a la misma vez trivializan la gestión y acción de las personas esclavizadas. Y para propósitos de esta conferencia les voy a hablar solamente de algunas de esas narrativas eurocéntricas y coloniales, porque no me da tiempo. Los problemas son serios y son muchos. Bueno, la primera es presentar la esclavitud como la solución inevitable a un problema, ¿verdad? Este texto de esta imagen aquí abajo, no sé si lo pueden leer, pero dice, los colonizadores necesitaban muchas manos para realizar diversas tareas.
por lo que compraron muchos esclavos para realizarlas, ya que los españoles estaban sobrecargados y los taínos estaban desapareciendo. O sea, eso es como si fuera por arte de magia, ¿verdad? Al hablar de la esclavitud, los libros de texto ofrecen diferentes versiones de esta idea, ¿verdad? Aquí están en los distintos libros, vemos esa idea de que era algo que era inevitable. Esto era pues una solución, un problema, no había más. Una vez la esclavitud se presenta como una práctica necesaria, no como una opción que precisa imponerse mediante la violencia, entonces es fácil representar las acciones de quienes se revelan como inconsecuentes. En estos libros de texto, las rebeliones de esclavos suelen caracterizarse como infructuosas, fútil, ¿verdad? Y las autoridades españolas como extremadamente diligentes y eficaces en su represión. Aquí tienen algunos ejemplos. La revolución haitiana, que fue tan importante para las Américas, solo se menciona en 2 de los 4 libros que estudiamos y brevemente, y solo un texto mencionó su impacto al motivar a otras comunidades del Caribe a escapar y organizar levantamientos. Solo uno de los 4. Entonces, aunque la esclavitud no se presente como benévola, ¿verdad? Porque eso no es lo que estamos viendo predominantemente, esta rendición más actual también es problemática. En ambos casos, ya sea como propiedad de benévolos amos católicos o como víctimas de un sistema todopoderoso y despiadado, la capacidad de acción y gestión de las personas esclavizadas queda menoscabada e invisibilizada. Y esto ocurre sobre todo en las imágenes. Este acercamiento es contraproductivo a lo que los estudiantes entienden, los estudiantes de 4º grado, entienden sería la manera en que ellos reaccionarían al cautiverio esclavista. El año pasado colaboramos con 4 maestras de 4º grado, quienes le presentaron esta imagen a sus estudiantes en un ejercicio escrito. Luego de recibir algunas lecciones sobre la esclavitud, el ejercicio le preguntaba a los estudiantes, ¿qué harías tú en esta situación? 52 estudiantes participaron el año pasado y este año volvimos a hacer el ejercicio en un salón con 22 estudiantes. En ambos casos, la gran mayoría, el 70% de los estudiantes, escribieron que si ellos estuvieran en esa situación, intentarían resistir. Ante la pregunta, algunos contestaron, saltar del barco y nadar hasta tierra firme, aunque me coman los tiburones. Lo que yo haría, dijo otra, sería darle un puño al pirata. Lo que yo haría, dijo otra, es buscar una pistola, si no hay un cuchillo y si no un látigo, antes de que me montaran en el barco. Y esta, que fue bastante elaborada, este estudiante dijo, yo si estuviera en esa situación le hablo a la policía, pero yo creo que eso fue como para el 1998 o algo así. Y yo, en 1998 para allá, como que bien lejos. Y yo pienso que para esos tiempos el racismo era más normal, más usado en las personas negras de color. Y para ese tiempo los negros eran esclavos de los blancos. Entonces, si yo estuviera en esa situación en esos tiempos, me daría miedo, pero trataría de huir. Es una explicación de... Aunque la mayoría describió salidas individuales, algunos estudiantes ofrecieron respuestas como esta. Yo intentaría escapar, pero primero intento matar a algunos y ayudar a mis amigos. Los libros, sin embargo, dicen poco sobre esto e ilustran mucho menos. Así las cosas facilitan que los estudiantes vayan construyendo un sujeto esclavizado ajeno, extraño, raro, que no se comporta como ellos lo harían, ni que comparten sus inclinaciones ni afectos, y eso los distancia de su afrodescendencia. Una segunda vertiente de distanciamiento emotivo ocurre cuando se despoja a las personas esclavizadas de su individualidad e historia propia. En los libros de texto que estudiamos, casi todas las personas esclavizadas aparecen representadas como una masa de cuerpos negros sin deseos, sin placeres, sin planes para cambiar sus circunstancias, ni para imaginar un futuro más allá de su sumisión a la violencia infligida. Por otro lado, a los conquistadores españoles, incluso a líderes taínos como Agüeybaná o Guarionex,
sí se les nombra y se les proporciona una historia personal. Y hay ejercicios como este en los libros de texto que promueven que los estudiantes se identifiquen, ¿verdad?, con los colonizadores, los españoles o en algunos casos los líderes indígenas. Como notarán, una de las maneras más insidiosas de producir esta construcción deshumanizada es a través de las ilustraciones. Una pregunta sobre, ¿verdad?, los niños que ¿verdad?, le hicieron esas contestaciones. Sí. Si eran de Puerto Rico, ¿usted piensa que esas contestaciones fueran diferentes si fueran en Estados Unidos siendo hechas? Es una buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que, ¿verdad? Alguien que ve a una persona en cautiverio y que tú le preguntas qué haría, ¿verdad? Es una respuesta digna, decir, yo trataría de salirme de esa posición. Pero ya dado de las varias, ¿verdad?, school shootings, etcétera, que ha pasado en los Estados Unidos, esa contestación se vería diferente a la de nosotros, que los niños en el país, ¿verdad?, se ve que son más defensivos, como que más defensa propia, por lo que usted dijo, ¿verdad?, cuchillazos, etcétera. Pues los de Estados Unidos vivieran algo similar, ¿se defendieran ellos mismos o tuvieran como que la mentalidad ya de...? No sé, es una conjetura, habría que hacer investigación, habría que averiguar qué pasa, porque no sé, no he hecho investigación sobre eso. Es una conjetura de que probablemente, ¿verdad?, reaccionen parecido, pero no sé, como tú dices, pues, es un ambiente político, ¿verdad? Sí, yo tengo un micrófono aquí que me puedo mover y se oye bien. Ella es mi mamá. Bueno, para que tengan una idea de cómo este discurso de victimización y tortura se reproduce en estos libros, encontramos 21 imágenes de tortura y violencia, pero solo pudimos identificar 4 imágenes de resistencia negra al sistema esclavista. Y estas son, no le incluyo la cuarta, porque la cuarta no tenía ni persona, ¿verdad? Pero las que tienen personas, de esas 4, estas 3, esas son las imágenes de resistencia. ¿Okay? Ninguna de ellas presentó el desafío como un esfuerzo colectivo, valiente o asertivo. En cambio, las pocas ilustraciones que encontraban representan a la persona cimarrona, ¿verdad?, en un escape individual y temeroso. Y esto se hace aún más evidente cuando comparamos estas imágenes en cada uno de los libros de texto con las imágenes de resistencia taína. Por ejemplo, en el libro de SM, aquí pueden ver la imagen que se representa de resistencia taína versus la imagen que se representa en el mismo libro de texto de resistencia negra esclavizada al sistema. Aquí la imagen de resistencia taína a los colonizadores y en el mismo libro de educativa, la resistencia y las rebeliones. Esa es la imagen que nos provee. En Santillana, esta es la imagen de resistencia taína y aquella es la imagen de cimarronaje. En Panamericana, la imagen de resistencia taína, ¿y saben por qué está en blanco? En ese libro no había ni una. ¿Okay? ¿Qué notan? ¿Qué ven? Claro, no se le representaba más o más exacto, como más comunidad y como que la resistencia de ellos sí tenía más valor o más prominencia de los esclavos. Y no eran solamente 4 imágenes, también había, yo estoy escogiendo una y una para que vean el contraste, pero ajá. Sí, me parece que lo que tratan, cuando representan la resistencia taína, lo representan como un reconocimiento de una sociabilidad. Son parte de un concepto. Cuando presentan a los negros, los presentan en su condición individual, sin reconocerlos como parte de otro contexto que no sea que él es en clave, más nada. Bueno, gracias. Este año le presentamos algunas de estas imágenes a escolares de 4º grado, ¿verdad?
para ver cómo ellos las interpretaban antes de que recibieran, esto fue antes de que recibieran ninguna lección sobre los taínos, ni sobre la colonización, ni nada. Estaban estudiando en ese momento la geografía de Puerto Rico, ¿verdad? Y cómo se formó la isla, pero no habían entrado en temas históricos. Queríamos saber cómo interpretaban las imágenes así por sí mismas. La mayoría de los estudiantes este año identificó esta escena como una de guerra y varios, 10 de 15, nombraron a los indios taínos como protagonistas, describiendo su lucha como justa. Al preguntarles, ¿qué crees que está pasando aquí? Algunos contestaron, una guerra de taínos y españoles que se defienden para salvar sus familias. Otro, una guerra con mucha violencia y los buenos van a ganar. Otro, los indios están peleando con los malos porque los quieren atacar. Y otro, boricuas luchando con los españoles. Los estudiantes ofrecieron estas respuestas al comienzo del curso con el conocimiento adquirido previamente en tercero, segundo, primer grado, ¿verdad? Y por vivir en Puerto Rico, ¿verdad? De seguido, le pedimos que comentaran sobre esta otra imagen que en uno de los libros, ¿verdad? Como les dije, se utiliza para ilustrar la fuga, ¿verdad? Del cimarronaje de las personas esclavizadas. La gran mayoría de los estudiantes describió a los dos hombres negros como figuras peligrosas que tenían intención de hacerle algún tipo de daño al hombre que parece de espalda. Al contestar, ¿qué crees que está pasando aquí? 13 de 20 estudiantes entendieron que los dos hombres querían asesinar al hombre que fue identificado como un cazador. Solo un estudiante interpretó la imagen como un acto de resistencia, escribiendo que, y cito, ellos están vigilando a un cazador que se metió a su tierra. Los demás escribieron respuestas como unos hombres queriendo dañar a otro hombre. Están tratando de robarle algo. Dos machos queriendo matar al muchacho porque tiene una pistola. Unos hombres sospechosos detrás de un hombre. El contraste en la lectura de estas dos imágenes tiene mucho que ver con la imagen misma, ¿verdad? Y con la empatía que su composición invita o repele. En la ilustración del cimarronaje, el 2 contra 1, que además está de espalda, invita a la interpretación de acecho y de ventaja desigual a favor de los dos hombres negros armados con sendas espadas. Mientras que la otra ilustración de embestida frontal a un enemigo más preparado con caballos, armaduras, etc., invita a caracterizar esa imagen como ejemplo de valentía taína. Dicho sea de paso, entre los muchos desaciertos de estas ilustraciones históricas, debo destacar que las personas esclavizadas no cortaban caña con estos sables, ¿verdad? A diferencia del machete que estamos acostumbrados a ver. El machete que utilizaban para cortar caña, conocido también como machete mocha, eso se le llama, tiene un extremo corto y plano, no puntiagudo. Además de facilitar el corte de caña en ángulo, este machete también fue diseñado para impedir ataques contra los capataces. Por lo tanto, este objeto no solo nos habla de la vida cotidiana de los trabajadores esclavizados, sino que también revela las contradicciones de un sistema esclavista que a la vez que trataba a estas personas como objetos, diseñaba herramientas de trabajo y control colonial que reconocen e incluso cuentan con su desafío y su deseo de libertad, ¿verdad? A la misma vez que están diciendo son objetos, están diseñando machetes porque saben que son personas que quieren, ¿verdad? Que no quieren estar en esas condiciones. Como el ejercicio se ofreció antes de que la maestra empezara sus lecciones sobre historia de Puerto Rico, la lectura de los estudiantes de esta imagen también se nutre de lo que ya ellos y ellas conocen sobre los taínos, por su experiencia en grados anteriores y porque viven en Puerto Rico. De los 15 estudiantes que nombraron actores en sus respuestas, 10 mencionaron la palabra indio o taíno. Sin embargo, al describir la otra imagen, ninguno de los estudiantes mencionó la palabra esclavo, cimarrón, africano o negro, limitándose a describirlos como dos hombres, tipos, machos o ellos. Por otra parte, 3 estudiantes describieron a los dos hombres negros como taínos en este ejercicio.
Y en otros ejercicios que hicimos previo a las lecciones notamos que más de 10 instancias parecidas donde las personas ¿verdad? Veían cuerpos de tez oscura y asumían que eran taínos. Lo contrario, es decir, que eran taínos. Lo contrario, es decir, confundir taínos por africanos, ¿verdad? Ver imágenes de taínos y decir que son africanos, eso solamente ocurrió uno en más de como 70 instancias, ¿verdad? En una vez. Lo cual nos sugiere que los estudiantes llegan a cuarto grado con mucho más entendimiento sobre lo taíno que sobre lo africano. A falta de información, cuando ven cuerpos de tez oscura en un contexto histórico, adjudican la identidad taína. En Puerto Rico, lo taíno suele romantizarse y celebrarse como la primera raíz de nuestra identidad nacional. Aun cuando hay grupos que cuestionan el discurso sobre la supuesta extinción taína, que se ha cuestionado, lo taíno también se ha utilizado como símbolo de resistencia colonial que precisamente por entenderse extinto tiende a interpretarse como menos amenazante, ¿verdad? Un discurso anticolonial que se usa en los taínos que no se entiende como tan problemático o amenazante. En contraste, la herencia africana, comúnmente designada como la tercera raíz, conforma el último bloque de construcción de la mezcla y a menudo se representa como un componente que ha sido diluido a través del mestizaje, con huellas reconocidas en la música, las habilidades rítmicas, la comida y la espiritualidad, temas que cuando vayan a la exhibición del museo, de los carteles, que les recomiendo que vayan porque está excelentísima, van a ver esos mismos temas reflejados en la cartelística, ¿verdad? Bueno, entonces los taínos eran boricuas, ¿verdad? Nuestros ancestros esclavizados, en cambio, no suelen ser protagonistas de ese nacionalismo cultural o del nacionalismo colonial, como lo llamó, ¿verdad?, Carlos Rovira en la conferencia de la semana pasada. Uno de los libros de texto, inclusive, que vimos decía, por ejemplo, los esclavizados consumían muchos de nuestros alimentos. Los esclavizados, nuestros. Nosotros, ellos. ¿verdad? Otros mencionaban la culinaria como parte del legado afro. Sin embargo, no hay mención ni ilustraciones de personas esclavizadas utilizando su conocimiento de esta tierra, ¿verdad? De este lugar, de sus frutos, de su entorno, de sus plantas, para cocinar, curarse, perfumarse, defenderse o escaparse. Estas representaciones tienen consecuencias a la hora de definir qué es y cómo se ve lo puertorriqueño. ¿Qué defendemos? Lo que nos distingue, lo que nos une. Todos estos libros de texto tienen consecuencias en informar esas nociones. Y desafortunadamente todos los libros de texto que analizamos privilegian la historia taína y la española sobre la de África y su impacto en las Américas. Como parte de nuestro proyecto, y aquí pueden descargar uno de los informes que hemos hecho con todas las críticas, ¿verdad?, a estos libros de texto, redactamos este informe y compartimos nuestra crítica con las 4 editoriales que producen estos 4 libros de texto. Y bajo el liderazgo de mi colega, la doctora Malir Franco Ortiz, realizamos 4 entrevistas grupales grabadas con cada uno de esos equipos editoriales. Queríamos documentar sus reacciones a nuestras críticas. ¿Qué pensaban ellos sobre estos análisis que estábamos haciendo? Y participaron, ¿verdad?, 23 personas en total. Entrevistamos a otras personas también, pero de las editoriales fueron 23. Y bueno, queríamos saber, ¿verdad?, qué ellos entendían les impedía, ¿verdad?, poder hacer contenidos más afrodignos en los libros de texto y cómo ellos explicaban los retos que tenían. Y bueno, nos dieron muchas diferentes explicaciones que no voy a entrar en todas ellas, pero una observación recurrente, ¿verdad?, que hacían es que
tenían pocos referentes visuales de fotografías o de archivos para ilustrar las vidas negras. Lo que yo les pedí que usaran, ¿verdad? Que miraran en su buscador, ¿verdad? Les iban a salir, seguro les salieron imágenes que no son muy dignas. Entonces, ellos, por ejemplo, decían que no encontraban imágenes accesibles y, por ejemplo, nos decían, a veces nosotros estamos hasta buscando la vestimenta, qué tipo de ropa, cuál era el material, cómo se vestían, cómo se peinaba. Y eso toma muchísimo tiempo. Otra decía, hay personas aquí, líderes o lideresas que se mencionan en la guía que le dimos, que se mencionan que no hay imágenes de ellos, o sea, no se sabe cómo son ni nada por el estilo, no encontramos. No hay un repositorio, nos decía otra, donde podamos ir de Puerto Rico, que podamos encontrar eso así. Lo que tenemos a nuestra disposición son páginas de Shutterstock, un montón que son de Estados Unidos. Buscar alternativas implica hacer una inversión de tiempo que no tienen disponible. Según una participante, ¿verdad? Nos dijo, bueno, si yo tengo 3 imágenes de frente, yo tengo un tema, ¿cuál de esas 3 imágenes yo tengo derecho a bregar con ellas? ¿Verdad? Porque tiene que ser de acceso abierto. ¿Cuál de esas imágenes tengo que solicitar permiso de una tercera persona? ¿Cuánto tiempo me va a tomar el proceso de generar ese permiso? Acuérdense que ellos están ahí contra el reloj, ¿verdad? Hay que vender los libros, hay que hacer una nueva edición, bla, bla, bla. Y el costo de hacerlo. ¿Puedo justificar ese gasto? A estos factores socioeconómicos se suma el problema de la contratación de compañías de ilustración que son extranjeras, que son más baratas, pero que ilustran partiendo de su noción de lo que ellos entienden en Puerto Rico. La escritora e historiadora cultural afroamericana Saidiya Hartman escribió que la violencia irreparable de la trata atlántica de las personas esclavizadas reside precisamente en todas las historias que no podemos conocer y que nunca podrán recuperarse. Dado que estos silencios son notables en lo que respecta a la historia de grupos oprimidos, cuyos registros de vida no se conservan, Hartman practica lo que ella llama fabulación crítica, como método de escritura e indagación histórica. La fabulación crítica combina elementos de ficción con riguroso análisis histórico para llenar los vacíos donde la historia tradicional no logra captar la complejidad, las emociones, ¿verdad? La profundidad de las vidas de las personas esclavizadas. En sus palabras, es una narrativa de lo que pudo haber sido o podría haber sido, es una historia escrita con y contra el archivo. En nuestros diálogos recientes con editores de libros de texto y otros administradores de la historia pública en Puerto Rico, los instamos a participar en una práctica similar que he denominado especulación antirracista, ¿verdad? Se trata de ilustrar lo que no quedó registrado en el archivo colonial, de ponerle rostro, expresión y textura visual a esa experiencia. Pero la encomienda no se debe quedar ahí, requiere de un compromiso reflexivo y la puesta en marcha de una gestión antirracista con propósito de cambio. Porque es que no se trata solo de compensar silencios históricos a través de la especulación. Como mencioné anteriormente, hay muchísima historiografía e investigación sobre el tema de la resistencia de los esclavizados que los libros de texto podrían incorporar, porque está, no es que no esté en el archivo, ¿entiendes? Es que ya está, pero no está en los libros, no está en las ilustraciones, no está en las pinturas, no está, ¿verdad? En lo que consumimos. Y de hecho, este es otro artículo que salió recientemente, se los recomiendo, de el compañero Daniel, el historiador Daniel Armstrong, que recoge, ¿verdad?, todas estas gestas de resistencia. Pero esa gestión ni llega a los libros ni está presente en el acervo visual con que contamos para conocer esas vidas. Entonces, el problema no siempre es la falta de información o la colonialidad del archivo. El archivo es colonial, pero hay otros problemas también. Por otro lado, la especulación antirracista también requiere retar nociones de rigor investigativo, que solo reconocen el archivo histórico como fuente veraz,
para dar paso al desarrollo de imaginarios visuales subalternos. Se trata de un posicionamiento crítico frente al archivo, no como evidencia rigurosa, como nos señaló Wendy Cosme Rosario en su conferencia de este ciclo, que fue muy buena y muy crítica de esto mismo, sino como registro incompleto, problemático, atravesado por cosmovisiones coloniales que silencian la riqueza de vidas negras e indígenas. Otro asunto a considerar es que parte de lo que propongo se ha hecho, más o menos, ¿verdad?, con la experiencia indígena. Estas son algunas de las ilustraciones, ¿verdad?, que encontramos en los textos. En los capítulos que tratan sobre los primeros pobladores, la fabulación crítica abunda y las editoriales se han concedido permiso para especular sobre cómo podrían haber sido sus vidas y su resistencia, con imágenes vívidas, bien pobladas y coloridas, ¿verdad?, que pueden ver acá. La resistencia negra, sin embargo, permanece invisible y eclipsada por las imágenes en blanco y negro de torturas recuperadas de los archivos, ¿verdad? Entonces, mientras que la fabulación crítica está sancionada y alentada para los taínos a vivo color, parecería que las imágenes de las personas negras durante la esclavitud están sujetas a un mayor escrutinio y del peso de la prueba de la legitimidad del archivo colonial en blanco y negro. Hace poco, en la conferencia inaugural de esta serie, el historiador Juan Justi nos habló de otro ejemplo de fabulación en la representación de la victoria que logró un ejército compuesto mayoritariamente por negros y mulatos libres contra la invasión inglesa que se dio en Puerto Rico en 1797. Y está muy bien representada en este cartel que es parte de la exhibición del museo, que invito a que vayan a verla. Pero el monumento de la rogativa, ¿verdad?, que está ubicada en el Viejo San Juan, como bien sabe Rafael Capó, que está aquí del proyecto Historia de Colonial, Memoria de Colonial, que hacen recorridos críticos a través de la ciudad. Este monumento, ubicado en el Viejo San Juan, cuenta otra historia. ¿Algunos de ustedes han oído la historia de la rogativa? ¿No conocen? ¿Pero la han visto? Sí saben, pero no saben la historia. Bueno, la historia lo que dice es que cuando los ingleses invadieron a Puerto Rico, cerca de la muralla se hizo una procesión religiosa, ¿verdad?, con líderes del clero y mujeres y con antorchas, ¿verdad?, y que los ingleses vieron eso de lejos y pensaron que eso era un ejército enorme y se asustaron y se fueron. Y que eso salvó a la isla de la ocupación inglesa, ¿verdad? La leyenda de la rogativa no tiene ningún soporte archivístico, ninguno. Es una leyenda, ¿no? En el caso de este monumento, la rigurosidad pesó mucho menos que el interés de presentar una historia light y poco controversial, ¿verdad? Con o sin evidencia, en la colonia de Puerto Rico resulta menos retante decir los engañamos que afirmar los derrotamos. Y con una armada liderada por mulatos y negros cangrejeros, ¿verdad? Que eso fue lo que pasó. Entonces, por eso poner demasiada énfasis en las ausencias del archivo y la prevalencia de la documentación que se guarda desde el poder, podría dar la impresión de que lo que sí se guarda y sí se cuenta, aun si es con ventaja, está fielmente representado. Que el problema es lo mucho de un lado frente a lo poco del otro, ¿verdad? Pero esa postura así tan simplista corre el riesgo de olvidar que desde el poder también se hace ficción, y mucha, ¿verdad? Sobre todo cuando lo que guarda el archivo no conviene, ¿verdad? Entonces, en su libro Silence in the Past, el antropólogo e historiador haitiano Rolf Trouillot escribió sobre el hecho de que los silencios entran en la producción histórica en 4 momentos cruciales, incluyendo el momento de determinar qué cuenta como un hecho y qué se archiva, ¿verdad? Porque eso es lo que Hartman habla, de lo que no se archiva. Los silencios
a ese nivel. Pero los silencios también ocurren cuando esa información se fabrica selectivamente en una narrativa, en un cuento, ¿verdad? Que tiene que tener sentido en un contexto muy alejado del momento en que ocurrió al principio. Tiene que cobrar sentido para nosotros ahora ese cuento, esa narrativa que se hace sobre el pasado. Y eso es lo que Trujillo llama la instancia final de reflexión retrospectiva, que tiene que ver con lo que esos hechos significan para nosotros y cómo los traducimos a historias para ser contadas y recordadas. Y en esos últimos momentos de la producción histórica, que incluso cuando el archivo puede decirnos, algo sobre la complejidad y vitalidad de la gestión negra, los silencios y las ausencias todavía prevalecen, ¿verdad? No se me ocurre mejor ejemplo para explicar esto, ¿verdad? Que estas dos ilustraciones. Miren, este es del último libro de Santillana. Ambas imágenes, ¿verdad? Representan la quema de bienes coloniales de los españoles, ¿verdad? De plantaciones o de ¿verdad? Viviendas de los colonizadores. Como actos de resistencia taína en este caso y actos de resistencia negra en este caso. Ambas se utilizan para presentar una nueva unidad en el libro de texto y ocupan un lugar destacado en la página porque son imágenes bien grandes. Sin embargo, mientras que la unidad 4 muestra a los taínos en valiente, ¿verdad? Grupo y en una proeza de fuerza unificada y coordinada, parecen casi yangas como ¿verdad? Los juegos japoneses. La imagen correspondiente de resistencia negra no tiene ni una sola persona, ¿verdad? Así que eso un poco como que es un ejemplo de eso que dice Rod Trujillo, ¿verdad? Que aún hay esa última instancia de producción sobre la historia que también produce silencio, aun cuando en el archivo hay información diferente. Bueno, ¿cómo podemos poner en marcha visualidades alternativas y antirracistas? La mayoría de las editoriales han sido receptivas a nuestras críticas cuando nos reunimos con ellas, ¿verdad? Escucharon y algunas inclusive han dicho que han hecho cambios en sus ediciones. Sin embargo, no creo que debemos apostar a que sea el sector privado quien lidere un cambio decolonial, ¿verdad? La encomienda de responder a este problema debe ser parte de un proyecto de país y uno que se entienda como retribución reparativa por la gestión invisibilizada y las historias negadas a las personas esclavizadas. Desde esta perspectiva, les voy a compartir una lista de lo que podríamos llamar 6 reparaciones visuales para encarar esa encomienda. Primero, necesitamos ilustraciones que representen a sociedades y personas africanas antes de ser esclavizadas. En los capítulos históricos de los libros de texto que estudiamos, solo encontramos estas 3 representaciones de un total de 343 imágenes con personas, lo que representa menos de un 1%. Las otras 10 imágenes sobre África que encontramos no tenían personas, sino animales o eran mapas, lo que promueve la idea de que África era un lugar vacío, listo para ser ocupado y colonizado. En un ejercicio que hicimos con los estudiantes antes de que tomaran las lecciones sobre historia, les preguntamos cuáles de estas 4 imágenes eran sus favoritas. Y la imagen del libro del líder del reino de Malí fue la que más votos obtuvo, lo cual nos sugiere que los estudiantes sí pueden identificarse con una figura negra si se presenta de forma digna. Segundo, obviamente necesitamos más imágenes de negritud preabolición, donde se muestren distintas formas de resistencia individual y colectiva. Y el miedo es válido, o sea, está bien, pero no todas las imágenes de resistencia deben ser desde el miedo, ¿verdad? Tercero, es importante entender que la diversidad en la representación visual humaniza, ¿verdad? Cuando usted representa a un grupo como que es de la misma manera siempre, eso no enriquece, ¿verdad? La experiencia humana.
y le resta veracidad a la representación y se presta para estereotipos, ¿verdad? Por ejemplo, hay que retar la hipermasculinización de personas esclavizadas en ilustraciones que por lo general destacan hombres siempre musculosos y parcialmente desnudos. Hace falta incluir imágenes de mujeres negras esclavizadas y lideresas que lucharon contra la esclavitud en Puerto Rico y en el Caribe con sus nombres e historias porque existen. También necesitamos representaciones diversas de edad, de diversas tonalidades de piel y posición social. La necesidad es particularmente crítica en la representación de personas afrodescendientes que gestionaron su libertad durante el periodo colonial. Por varias décadas del siglo XVII, XVIII y XIX, este sector afrodescendiente libre no blanco llegó a ser más de la mitad de la población de Puerto Rico, más de la mitad de la población de Puerto Rico durante el periodo de la esclavitud era afrodescendiente libre. ¿Okay? Eso no lo dicen los textos. Yo estoy segura que ustedes cuando fueron a la escuela no leyeron sobre eso, ¿verdad? Descansar sobramente sobre la imagen del maestro Rafael Cordero y ahora más recientemente su hermana Celestina no le hace justicia a esta multitudinaria y diversa población, ¿verdad? Siempre se habla del maestro Cordero, pero no sabemos que realmente él no era una excepción, él era, ¿verdad?, un ejemplo de un sector enorme. Cuarto, necesitamos crear contenidos visuales de las diversas maneras de supervivencia y de vida cotidiana de personas esclavizadas en Puerto Rico. En nuestro estudio no encontramos ni una sola ilustración de actividades cotidianas que sabemos llevaban a cabo las personas esclavizadas, como ahorrar dinero, ¿verdad?, para comprar su libertad, por trabajos especiales que hacían. Eso las personas esclavizadas lo hacían. Cultivar frutos menores para asegurar su sustento. Comprar la libertad suya de familiares. Buscar familiares o evitar la separación de personas por la venta. Enseñarle un oficio a otro. Usar conocimientos de hierbas para curarse así o a otro. Aprender a leer y escribir. Organizar y coordinar festividades y procesiones religiosas donde también se gozaba. Casarse ante la iglesia, negociar los términos de las contrataciones forzosas, esas que les dije que estaban obligados a contratarse después de la abolición, entre comillas, estaban obligados a contratarse. Usted mira esos contratos, los contratos eran bien diferentes. Eso quiere decir que la gente negoció condiciones de contratación, ¿verdad? Y en algunos casos hubo huelgas de libertos cuando esas contrataciones, los términos no se cumplían. Para todas estas prácticas hay documentación histórica, lo que hace falta es ilustrarla con especulación antirracista. Quinto, ya mismo termino, conviene que la especulación se haga con imágenes a color, de buen tamaño y calidad, donde se vean claramente los rostros de las personas negras, ¿verdad? Y que se vean sus emociones, coraje, ¿verdad?, amor, sentimientos con que los estudiantes puedan identificarse. Finalmente, urge contar con ilustraciones de niñez negra, libre o esclavizada, realizando actividades con las que los estudiantes se puedan identificar. La cantidad de niñez esclavizada que llegó a Puerto Rico es espeluznante, realmente espeluznante. Pero aún en las condiciones que les tocó vivir, los que sobrevivieron recibieron cuidado de alguien, aprendieron oficios, crearon familias luego. Hay historias de niñas como María Civico, ¿verdad?, quien nació esclavizada y luego se convirtió en una reconocida modista. Y aquí ni siquiera hace falta la especulación porque su imagen e historia están bien documentadas gracias al trabajo del Comité Pro Edificio María Cívico de Cabo Rojo. Y la propuesta no es presentar una realidad color de rosa, ¿verdad?, ni encubrir atrocidades, sino de humanizar la narrativa. Bueno, todo esto requiere definitivamente una inversión de tiempo y dinero. El colonialismo visual que domina los libros se reproduce sin mayores esfuerzos o costos, y no es que haya una gente racista detrás de estos libros diciendo, vamos a hacer las cosas así. No, es que la lógica del capitalismo de producción promueve las representaciones visuales eurocentradas, ¿verdad?, blanqueadas, porque eso es lo que está accesible, lo que está más barato, lo que es más fácil.
Retar la colonialidad visual y su lógica de blanqueamiento, por tanto, requeriría como mínimo mejorar los procesos de licitación de los libros, exigir lo mismo, ¿verdad?, de las editoriales para que se adiestren, etc. Bueno, todo lo que se requiere, ¿verdad?, para lograr esto no es fácil, pero no es imposible. Y como yo soy propuestera, a mí me gusta hacer propuestas, pues para concluir la charla les tengo una propuesta sobre cómo podemos financiar, ¿verdad?, el cambio que hace falta en estos libros de texto y en otros aspectos de la historia pública, aún en tiempos de crisis. Resulta que después de la jugosa indemnización que recibió José Ramón Fernández, el esclavista de quien les hablé al comienzo de mi charla, quien fue dueño de la hacienda azucarera La Esperanza, y él y otros hacendados usaron el dinero que el gobierno les otorgó por su pérdida de mano de obra esclavizada para fundar la Sociedad Anónima de Crédito Mercantil. Esa sociedad luego se convirtió en el primer banco comercial de Puerto Rico, al cual llamaron el Banco Español. Mi mamá, Ana Mercedes Santiago, que está aquí, escribió un libro sobre ese momento de ese primer banco en Puerto Rico. Y el historiador Juan Justi, en este artículo, documenta cómo el 97% de las acciones del banco se financiaron con billetes o cédulas de crédito otorgadas a ex esclavistas por su indemnización. Al momento de la invasión norteamericana, en el 1898, el Banco Español era el más importante de los 4 bancos existentes en la isla y se mantuvo así bajo distintos nombres como Banco de Puerto Rico, Banco Comercial de Puerto Rico, hasta la década del 30 cuando se declara en quiebra y lo toma un nuevo banco creado por el gobierno norteamericano bajo el nombre otra vez de Banco de Puerto Rico. Y ese transmutó en el 1936 para convertirse ¿en qué creen? En el Banco Popular de Puerto Rico. ¿Ok? Que conocemos hoy en día. Justi advierte que hace falta hacer más investigación para trazar la ruta de los pagos de indemnización esclavista hasta el presente. Sin embargo, para mí queda claro que si de reparaciones se trata, alguna responsabilidad habría que adjudicarle a la banca, ya sea española o americana. En todo caso, con o sin apoyo de esa banca, nos toca como país impartir una educación reparadora, ¿verdad?, que compense por los silencios de los textos y de educación que han estado ahí por décadas. Que anime a que los estudiantes entiendan el vínculo entre las inequidades raciales y de clase de hoy en día. Que resalte la resistencia y la afirmación como remedio frente a la prevalencia de representaciones deshumanizantes. Es una cuestión de reparar ese daño que por 400 años se hizo a nuestros afrodescendientes. Entendemos que el desarrollo de ilustraciones afrodignas es una excelente área de oportunidad. Esta es mi última página. Como dice mi colega Mariluz Franco, ¿verdad?, es una excelente área de oportunidad empezar por las imágenes. Aún en este momento de políticas trumpistas, ¿verdad?, en este lado del Atlántico y del otro, hay muchas personas y organizaciones que exigen mejores historias y con ellas y ellos podemos forjar alianzas inspirados en la voluntad ancestral de las personas afrodescendientes libres y esclavizadas que visualizaron y lucharon por un mejor futuro. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, pregunta. Perdonen que sé que fue larga.
preguntar, ¿sabes? Cuando hablaste de las reuniones que tuvieron con el editorial, no vengo con el departamento le compran estos libros. Sí, sí. Nos reunimos muchas veces con el Departamento de Educación y Sheikir Isabel Cucuta, que fue la que en ese momento era directora de la División de Estudios Sociales, y ella es una mujer que ha adelantado una agenda antirracista desde el departamento. Ella reunió a las editoriales y les dijo, este es un proyecto, yo quiero que ustedes le presten atención a este proyecto, ¿verdad? Y de ahí el Departamento de Educación publicó la guía Sankofa, que es una guía antirracista, pero luego, eso fue antes de Trump. Luego de Trump, pues ahí la cosa ha estado un poco más aguantada. También Marilu, ¿verdad? Que quiere. Entrevistamos a los facilitadores docentes que son quienes seleccionan los textos para comprarlos por el departamento de educación. Son maestros y maestras, generalmente de estudios sociales, quienes nos informan el departamento de educación para hacer esa selección y seleccionarlos. Y la última cosa son 4 personas. Entrevistamos a maestros y maestras y artistas gráficos. O sea, fueron 4 sectores. Fueron los de la editorial y el facultativo y el secretario del departamento de y el fin. Luego de ediciones de libros, ¿muestra algún cambio? En algunos, pero hay todavía trabajo que hacer. Sí. Me llamó la atención lo de las respuestas, que me imagino que fueron de los artistas gráficos sobre las imágenes disponibles en la base de todas esas cosas. Pregunto yo, o sea, información es como artistas gráficos, porque ellos no pueden tomar la iniciativa de poner, ¿verdad?, su creatividad a funcionar, o siempre tiene un filtro arriba que les impide eso. Sí. Yo creo que hay varios niveles de problema. O sea, ellos primero tú ves las ediciones de los libros de texto y reciclan mucha información, están trabajando, ¿verdad?, ahí contra el reloj. Así es que lo que tú dices que debería ocurrir, ¿verdad?, que es que ilustren, creen, ¿verdad?, imágenes alternativas. Para eso yo creo que primero tiene que haber una conciencia, ¿verdad?, de que lo que está es problemático. Y ellos muchos cuando le presentamos la guía y fuimos a entrevistarlos decían, wow, pero es que nosotros nunca habíamos pensado sobre esto. O sea, esto es como que no, es verdad, nos damos cuenta, es como que incómodo, ¿verdad?, para la conversación. También existe lo que ellos dicen, que los artistas gráficos trabajan mucho por referencia. Ellos buscan a ver qué otras cosas hay y de ahí recogen. Y realmente pues no hay muchas referencias visuales. Tendrían que leerse los trabajos, ¿verdad?, de historiadores que no están, ¿verdad?, circulando ampliamente y hacer un trabajo adicional. Y la otra cosa que ustedes han trabajado también, que obviamente no sabía si lo pagué que el porcentaje, es que el conocimiento tampoco es cívico, ¿sabes? Los monumentos a la esclavitud, a la abolición, incluso presentan a las personas afrodescendientes en posiciones sumisas como el Kevin Ponce, a diferencia de otras imágenes en el centro del Caribe que tú has trabajado eso. Cuéntale lo que hicieron con el monumento de Ponce ustedes. Pues grabamos un video y le pusimos un machete en las manos porque está arrodillado así y le pusimos como sumiso, dócil, porque en verdad no es un monumento a la persona liberada, es un monumento a los abolicionistas que gestionaron su libertad. Entonces le pusimos el machete un poco para simbolizar que él también luchó por su libertad. La estatua está así, ¿verdad? Entonces ahí mismo el grupo le puso un machete. Se ve brutal. Sí, me encanta el imagen. Yo le comentaba a Marilu, tomando también lo que me llamó la atención, lo de los comentarios,
en otra institución donde yo trabajaba que tenía un programa de arte gráfica. Uno de los cursos, en los dos cursos medulares que ellos tenían que tomar eran Historia de Puerto Rico, Historia del Arte. Y los estudiantes se quejaban que por qué para lo que ellos querían hacer, que era dibujar, tenían que tomar esos cursos. Y entonces pues vemos que esa deficiencia reflejada entonces en los comentarios. Si los mismos estudiantes en su proceso de formación reniegan de tomar los referentes socioculturales que vienen de historia, pues se les va a hacer bien difícil poder reflejar eso que le piden en los proyectos para poder ilustrar. No tienen el contexto, pues no pueden trabajar con una imagen. Se quejaban mucho de esa profesora de historia del arte. Yo quería hacer un comentario y una pregunta también a ambas y a Marilu también. Uno es que el asunto de autoría es bien importante en los libros de texto, que es algo que cuando yo analizaba un libro, tú te das cuenta cuando tú ves un libro que tiene una narrativa distinta a los otros, miras quién fue el editor o la editora y dices, ok. En el caso de escuela elemental tienden a ser personas más del campo de pedagogía y de educación que escriben los libros de texto escolares y con eso cambia un poco todo, porque es algo que se debe hacer. Hay que estar muy pendientes a esos libros nuevos que salgan ahora en esta época y nada, hay que mirar los libros que salgan a ver cómo están bregando con todo lo que está haciendo Trump y ver si eso se ajusta. Y me encanta la cuestión de que con los taínos siempre se fabula, ¿verdad? Siempre. Y realmente todo lo taíno es una fabulación. Todo. Porque todo es a base de crónicas españolas. Todo. Y eso también eran fabulaciones, ¿verdad? Llenos de mentalidades. Además, le da a uno el sentido de que había algo aquí cuando alguien llegó. O sea, uno crea la fabulación de que los indios pues, son los boricuas. O sea, de que tenemos de alguna manera una raíz que no tiene que ver con el que llega. Y eso te quería preguntar, esta cuestión del roleplay. Hablaron de que hay muchos ejercicios en los libros que le dicen asume la postura de un taíno, pero no lo hay tanto. Y les pregunto a ambas, o sea, hay que ser bien sensible, bien cuidadito con estas cosas en un salón de clase donde tienen estudiantes visiblemente negros y negras y tienen estudiantes que no, pedirles un roleplay. Imagínate que eres una persona esclavizada. De repente, nada, que es algo que he pensado y no sé cómo navegarlo y les pregunto, ¿verdad? ¿Cómo ustedes bueno, una cosa es, imagínate una persona esclavizada, pero otra también puede ser, imagínate un cimarrón o una cimarrona, ¿verdad? Porque es una cuestión de poder al fin y al cabo. Pero hay que proveer esas herramientas antes, porque si se les presentan las herramientas solamente del esclavizador, que hay uno de los ejercicios donde muestra pues, el látigo, eso también es bien violento, ¿verdad? Y entonces hay un ejercicio alrededor de eso, pero una puede ser presentar escenas de cimarronaje y entonces hablar desde ahí. Porque también hay que tomar en cuenta sí la edad, ¿no? Y yo creo que no hay que tapar el cielo con la mano porque la esclavitud fue violenta y punto. Pero también hay otras formas de hacer ese acercamiento desde el poder y la resistencia, ¿verdad? Y con imágenes que denoten pues esa cuestión, ese enfoque colectivo, ese enfoque de lucha realmente. ¿Qué tú ves como que puede ser particularmente problemático porque hay roleplaying y hay roleplaying, ¿verdad? En las escuelas hemos visto cosas horribles de que visten a los estudiantes de personas esclavizadas y los encadenan y los pintan, ¿verdad? Eso no, ¿verdad? Un poco eso también, pero también el imaginarte que estás privado de tu libertad cuando posiblemente tuviste ancestros que estuvieron, puede ser, no sé, como me preocupa que puede ser bien fuerte para un niño, ese roleplaying específicamente, que se pueda hablar de estas cosas sin, imagínate que eres
Y entonces también decirle a un niño blanco que se imagina que se, no sé, como que cosas que no sé ahora mismo cómo me siento trayendo un salón de clase desde el punto de vista del roleplaying, de hablar, sí, vamos a hablar de esto siempre, pero de asume que empatía es otra cosa, pero asume los zapatos de alguien, no sé. Bueno, Nosotros le lo que se me ocurre es que cuando tú le pides que asuma, tienen que considerar el contexto en que ese individuo ha crecido. O sea, el decir cultura, pues es un poquito complicado, pero la situación social del niño no es de ponerse en la posición esa, o sea, que lo confronta es como tú dices, que le hablen primero y le expliquen otra manera que no es la que ellos han vivido hasta los 8 o 9 años. Nosotros le preguntamos como, por ejemplo, preguntas como, ¿cómo tú te sentirías si supieras que estas personas, algunas de estas personas fueron tus tatarabuelos? ¿Cómo te sentirías? ¿Verdad? Entonces ahí habla. Pero ahí es que yo creo que es bien importante hablar de la resistencia, porque es como el bálsamo, ¿entiendes? Es como que, ok, esto porque los niños dijeron, yo me sentiría triste, me sentiría, ¿sabes? Pues obviamente me daría mucha pena, qué sé yo, pero hablarles de resistencia como que puede presentar una salida, una mira, esto pasó y esperanzadora, y eventualmente se eliminó por la gesta, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? Junto a otras personas. Sí, ahí la resistencia es tan importante. Ahí estoy de acuerdo. ¿Verdad? Que mitiga eso. Porque es que imagínate un roleplaying del sufrimiento. Y ahí es como, no, eso no. Pero un roleplaying de la resistencia, del storyful, es un board. Y la resistencia, sí. Y ahí hay oportunidad. Ahí hay un mundo de oportunidad. Sí. Y es otra historia, literalmente, es otra cara de la historia. Seguimos a conversar. Gracias. Gracias.